Increíble revelación, niñera expone un escandaloso engaño en plena preparación de una boda de lujo. Sofía miraba por la ventana del elegante departamento donde trabajaba. Las luces de la Ciudad de México brillaban intensamente, reflejando la ostentación de una vida que jamás había sido la suya. Sentía una presión agobiante en el pecho. Había pasado casi un año desde que su madre falleció y todavía estaba luchando por salir a flote. Ser niñera de los hijos de la familia de la Torre no era el sueño que había imaginado cuando era joven, pero con el fallecimiento de su madre, se había visto obligada a asumir responsabilidades que la vida le había lanzado sin previo aviso. Los de la Torre se movían en un mundo de lujos, donde cada detalle de su vida era un espectáculo, y Sofía se sentía como una sombra, atrapada entre la grandeza y su propia insignificancia. Su trabajo consistía en cuidar a los niños, pero cada día que pasaba allí, una creciente inquietud la consumía. Había escuchado rumores sobre un secreto que corría oculto entre las paredes de la casa, y mientras más se acercaba la boda de la hija de la familia, más perturbadores se volvían esos rumores. ¿Debería decir algo?, pensó Sofía, su mente acelerada. La idea de perder su trabajo desató en ella una tormenta de dudas. Había ganado una leve estabilidad, y aunque el precio era tener que lidiar con un mundo que despreciaba su clase social, no podía soportar la idea de dejar a los niños que tan pronto había llegado a querer. La felicidad de esa joven a punto de casarse se sentía cada vez más amenazada, y ese pensamiento la mantenía despierta cada noche. La periodista virtuosa que había sido un día se había desvanecido. Su madre siempre le decía que la verdad es inquebrantable, hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras organizaba los juguetes de los niños, encontró un diario escondido. Las páginas estaban llenas de frases desgastadas que hablaban de una angustia silenciada y un amor prohibido. Sofía sintió como su estómago se retorcía. Esa página no solo contenía secretos, sino también un escándalo que podría cambiarlo todo, en especial para la novia. Recordó las palabras de su madre que resonaban en su cabeza: nunca cierres los ojos ante la verdad. Cada momento dentro de la casa se convertía en un peso abrumador. Sofía se preguntaba: ¿debo proteger mi empleo o hacer lo correcto? La línea entre la compasión y el temor se difuminaba, y las miradas despectivas de la familia hacia ella la hacían sentir cada vez más insignificante. Era la niñera, sí, pero también era una mujer con valores y una madre en provisión constante de su propia vida. La decisión la mantenía en un estado de tensión insoportable. La noche de la cena, mientras la familia de la Torre alardeaba de su riqueza, un torrente de emociones la inundó. Sin poder soportar más, se lanzó al vacío y se enfrentó a la señora de la Torre. «Tienes que ser honesta», le gritó. El aire en la habitación se volvió denso y lleno de miedo. La señora la miró, con su cara fría y severa, queriendo borrarla del mapa de su existencia. El momento estalló, el conflicto interno de Sofía abrumado por la determinación de ser fiel a lo que era. La tensión crecía, y su corazón latía con fuerza. Sofía sentía que estaba balanceándose al borde de un precipicio. La imagen de su madre, sonriendo mientras le enseñaba a ser valiente, la empujaba a seguir adelante. En un mundo que valoraba más las apariencias que la verdad, ¿podría alguien como ella ser la voz de la honestidad? Los pasos hacia el desenlace estaban marcados, y aunque el gran día de la boda se avecinaba, su decisión pesaba sobre sus hombros. Tenía que actuar, y no sabía hacia dónde la llevaría la verdad. Las horas siguientes a su confrontación con la señora de la Torre se convirtieron en un torbellino de emociones para Sofía.
Apenas podía concentrarse en cuidar a los niños, sus pensamientos fluctuando entre el miedo y la incertidumbre. Cada risa en el jardín parecía burlarse de su inquietud, cada juego una distracción inquietante de su nuevo y pesado secreto. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se preguntaba constantemente, mientras ejercía un control cada vez más difícil sobre su ansiedad. Al caer la noche, se sentó en su pequeño rincón de la casa, un área escondida donde podía observar a los niños sin ser vista, y reflexionó sobre el poder de la verdad. Reconocía que había un desafío aún mayor por enfrentar, no solo el de la familia de la Torre, sino también el de su propia voz interna. Debo ser valiente, repitió en silencio, analizando esa certeza esencial. Había una jefatura en su vida diaria, una que nunca había abrazado por completo por miedo a perder lo poco que había logrado. Pero la verdad que había descubierto en el diario era mucho más que una indiscreción, era un llamado a rescatar no solo a una novia, sino su propia dignidad. La realidad de lo que estaba en juego se asentó en su pecho como un ladrillo. La boda se acercaba, y con ella, la posibilidad de que una mentira se perpetuara. ¿Qué sucedería si no actuaba? El silencio sería cómplice y agujerearía cualquier esperanza de levantarse más allá de esta vida limitada. Con cada decisión tomada, su capacidad de influir positivamente en las vidas de aquellos que amaba se expandía. Sofía se prometió a sí misma que iba a asumir un nuevo rol, el de protagonista de su propia historia. Con esa determinación renacida, decidió que el primer paso sería comunicar sus descubrimientos a la novia, Valentina. Tal vez aún había tiempo. ¿Podría ella, en medio de una familia tan poderosa, tener el coraje de ser honesta sobre el amor prohibido que acechaba bajo el suelo gélido de la fortuna? Para ella, la búsqueda de la verdad comenzaba desde adentro, en su propia lucha por dignidad y autenticidad. Al día siguiente, cuando Valentina llegó al jardín para jugar con sus hermanos, Sofía se acercó. Valentina, empezó, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Aunque su voz temblaba, la mirada decidida de Valentina fue un bálsamo. Por un instante, Sofía se sintió como la misma mujer que había sido antes de la tragedia, como una periodista en busca de una historia que necesitaba ser contada. Mientras le relataba la esencia de los secretos ocultos en el diario, las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había imaginado. Valentina escuchaba, con una mezcla de incredulidad y angustia pintadas en su rostro. Era evidente que el impacto comenzaba a asentarse en su mente. Pero no había tiempo para dudar, ni para preocuparse por cómo esa verdad alteraría su realidad o la de la familia de la Torre. Lo único que importaba era que Sofía había decidido romper con el silencio. Con la revelación haciendo eco en el aire, dio un paso atrás. El tiempo se volvió denso mientras esperaban la reacción de Valentina. Las miradas de ambas mujeres, llenas de ansiedad y determinación, se encontraron. En ese instante, Sofía comprendió que había atravesado un umbral de transformación. Su viaje hacia la autenticidad había comenzado, pero todavía quedaba una montaña por escalar. La súbita expresión de horror en el rostro de Valentina la llevó a cuestionarse cómo continuar. ¿Qué pasará ahora?, pensó Sofía, sintiendo que cada decisión podría costarle no solo su trabajo, sino la conexión que había cultivado con los niños. Se dio cuenta de que habían comenzado un camino peligroso. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿realmente estaba lista para enfrentar las repercusiones de la verdad? La incertidumbre la envolvía, y el día de la boda continuaba acercándose, como una tormenta inminente. ¿Sería capaz de atravesar la tempestad que se avecinaba? La mañana siguiente, mientras los rayos del sol ingresaban tímidamente por la ventana, Sofía se enfrentaba a nuevos interrogantes que tejían su ansiedad en un enredo más complejo. Valentina había quedado estupefacta ante la revelación, y el silencio que había seguido a su confesión resonaba como un eco burlón en su mente. ¿Y ahora qué? Era como si cada decisión que había tomado hasta ese momento se convirtiera en un vasto laberinto del cual ahora no podía hallar la salida. Tuvo que recomponerse.
La idea de perder la conexión con los niños, de arriesgar su lugar en sus vidas, la llevaba a un estado de alerta constante. La importancia del papel que desempeñaba como niñera se amplificó en su corazón, era más que un trabajo, era su refugio. No podía permitir que su valentía la condujera a la ruina. Decidió que el primer paso en este nuevo camino debía ser empoderar a Valentina para actuar. No se trata solo de la verdad que he descubierto. Necesitamos planear lo que haremos con ella, se dijo mientras inhalaba profundamente, buscando la calma. Había comenzado a absorber la importancia de la acción reflexiva. Sofía, al pensar en la fragilidad de la situación, entendió que debía adoptar un papel de guiar a Valentina. Se encontraba a la espera de la reacción de Valentina, pero la incertidumbre, ahora, lejos de paralizarla, la movía a buscar un camino concreto. Tomó la iniciativa y decidió escribir un plan en un cuaderno. Lo tituló El Plan de la Verdad. En la hoja, delineó preguntas que necesitaban respuestas, cómo comunicar la verdad a la familia de la Torre. ¿Qué efecto tendría en la boda? ¿Y si Valentina decidía no actuar? A medida que trazaba los pasos de su plan, cada pregunta la llevaban más a la claridad. Intrigada por su propia inteligencia, se sorprende de su capacidad para transformar este desafío en una misión. Se sentía como una estratega, un soldado en la batalla por la honestidad, el honor y, por supuesto, la dignidad de cada una de ellas. Sin embargo, la realidad la golpeaba de nuevo. ¿Qué pasaría si las repercusiones fueran demasiado severas? Se preguntaba si Valentina pudiera ser capaz de confrontar a su familia, un clan de poder y privilegio que podría aplastarlas con una sonrisa. Aún así, le recordaba a sí misma que aquellas que permanecían en la sombra nunca conocerían la luz de la verdad. Estás en el centro de esta historia, Sofía, se repetía para motivarse. La historia no se contaría sin su valentía. En pleno desarrollo de su plan, uno de los niños interrumpió su ensueño, mientras sus pequeños ojos lo buscaban con curiosidad. En su risa ingente, Sofía vio la razón detrás de su lucha. Ellos merecían un futuro claro, libre de engaños. Sin embargo, el chispazo de alegría se tornó gris cuando recordó que esa felicidad estaba condicionada a las decisiones que ella y Valentina hicieran. Mientras pensaba en la vida que quería para los niños, el tema del sacrificio personal se volvió recurrente en su mente. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su estabilidad por la verdad? Se preguntó si su deseo de proteger a esos niños podría ser suficiente justificación para exponer el engaño que amenazaba destruir sueños. No podía ser solo una espectadora en esta historia, necesitaba convertirse en la heroína de su propia narrativa. Al terminar la jornada, Sofía se preparó para enfrentarse a Valentina nuevamente, sintiendo en su pecho la urgencia de establecer una estrategia. La verdad no era una carga, sino una espada con la cual cortar las cadenas de mentiras. Al llegar al jardín, el aire se sentía tenso, y la mirada de Valentina se cruzó con la suya, una chispa de complicidad en medio del caos. Es hora de actuar, se dijo Sofía con firmeza. ¿Tendrían el valor de enfrentar juntas el desafío que se avecinaba? La idea de una lucha conjunta las llenaba de esperanza, pero el miedo a lo que puedan encontrar al final de esa lucha aumentaba. En su corazón, la determinación crecía, mientras se planteaba una inquietante pregunta: ¿cuánto estarían dispuestas a arriesgar por la verdad, y qué efectos tendría eso en sus vidas? El momento de definir su camino estaba a la vuelta de la esquina y, con cada latido, Sofía sentía que el futuro, para ella y para Valentina, se sostenía al borde de un precipicio. La historia que estaban a punto de vivir podría transformarlas de maneras que no habían imaginado. ¿Serían capaces de abrazar sus destinos, pese al costo que ello conllevara? El sol comenzaba a descender en el horizonte, arrojando rayos dorados que se entrelazaban con la ansiedad palpable de Sofía. La conversación con Valentina la aguardaba como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía definir el destino de ambas. Mientras se acercaba a la mesa del jardín, su mente giraba en un torbellino de pensamientos, cuestionando cada parte de su plan.
Debo ser clara y firme, recordó mientras su corazón latía con fuerza. La duda acechaba en cada rincón de su mente, pero sabía que la comunión de sus verdades podría redefinir no solo sus vidas, sino el entorno que rodeaba a los niños. Sentarse a dialogar con Valentina era el paso crucial que podría desbloquear la verdad, esa espada que se había convertido en su símbolo de liberación. Al llegar, Valentina se encontraba contemplativa, con la mirada fija en el suelo, como si buscara respuesta en la tierra misma. Sofía tomó un respiro profundo. No solo confrontaba a su amiga, se apostaba a sí misma como portadora de un cambio necesario. Valentina, necesitamos hablar sobre el plan, dijo con determinación, sintiendo el impacto de sus palabras. La respuesta de Valentina fue un susurro, apenas audible. ¿Y si no están listas para la verdad? Su voz temblaba al tocar la posibilidad del rechazo familiar. Sofía sintió un escalofrío. Esa pregunta era un retrato de su propio temor, pero debía mantener el foco. No podemos permitir que el miedo nos paralice, afirmó Sofía, empujando con cada palabra a Valentina a la realidad. Lo que enfrentamos es más grande que nosotros. Mientras hablaban, Sofía comenzó a trazar de nuevo los elementos de su plan en su mente. Definir la verdad era solo el primer paso, la acción concreta era el siguiente escalón hacia la libertad y el descubrimiento. Valentina alzó la mirada, sorprendida por la claridad con la que Sofía hablaba. ¿Qué propones, Sofía? Era una pregunta a la vez temerosa y esperanzadora, y en el fondo, Sofía sabía que había llegado el momento de ejecutar su estrategia. Primero, debemos preparar a los niños. Ellos son nuestra prioridad, y su bienestar se sostiene en la honestidad. Si queremos ser un ejemplo para ellos, debemos actuar con integridad, explicó Sofía, encontrando en el rostro de Valentina un brillo de aceptación. Sofía no solo estaba organizando un plan, estaba liderando desde el corazón, convirtiéndose en la figura de la que había soñado ser. Cada palabra que pronunciaba servía de catalizador, y se dio cuenta de que, al asumir este rol, no se trataba solo de un acto de guía. Valentina necesitaba ver la fortaleza en ella, y Sofía necesitaba también encontrarla en sí misma. Era su oportunidad para ser la heroína de su propia historia. Al adentrarse más en su conversación, revelaron las temibles preguntas que debían resolver. Desde cómo abordar la situación con la familia de la Torre, hasta las repercusiones personales que todas podrían enfrentar. La frialdad del ambiente se intensificó cuando exploraron cada posible camino. Lo que enfrentaremos no será fácil, expresó Sofía, sintiendo la pesadez de la incertidumbre. Pero, si no lo hacemos, seremos cómplices del mismo engaño que queremos erradicar. Cada palabra subrayaba su creciente determinación. Cuando la conversación concluyó, ambas se miraron con la certeza de que no había regreso. La verdad ya no era solo un camino, era un destino que debían alcanzar sin importar el costo. Sofía sintió cómo la adrenalina subía al pensar en lo que les esperaba. Es hora de planear nuestro movimiento, Valentina, imposibilitando cualquier opción de desistir. Una fuerza nueva brotaba en su interior, y ni el miedo ni la reverencia que sentía hacia la familia de la Torre podrían detenerlas. Sin embargo, la pregunta más inquietante se expresaba en su mente, ¿estaban verdaderamente listas para enfrentar no solo a la familia que defendía una fachada perfecta, sino también los secretos ocultos que desenterrarían en el camino? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una inquietante resolución llenó la atmósfera. La verdad es el único camino, susurró Sofía, aunque en el fondo sabía que quedaría marcado un antes y un después en ambas. Su mirada se tornó intensa, lo que estaba por venir podría transformarlas para siempre. La historia aún no había terminado, y el desenlace prometía ser emocionante y desafiante. ¿Tendrán la fortaleza para confrontar la tormenta que desatarían? La mañana siguiente llegó con un cielo grisáceo que reflejaba la intensidad de la lucha interna de Sofía. La conversación con Valentina resonaba en su mente como un eco persistente. Cada paso que daba hacia el trabajo la acercaba más a la realidad que debía enfrentar, pero la ansiedad también se instalaba en su pecho.
Sin embargo, sabía que debía sumar valor, la verdad se había convertido en la brújula de su existencia. Al entrar en la oficina, el ambiente estaba cargado de actividad, pero Sofía se sentía aislada. Su mente se centraba en un solo objetivo, trazar un plan más detallado para preparar a los niños y encarar la familia de la torre. Las tareas cotidianas parecían intrascendentes, casi un disfraz para la realidad que anhelaba cambiar. Era necesario encontrar el momento adecuado para hacer que sus compañeros de trabajo comprendieran el verdadero impacto de lo que estaban viviendo. Sin embargo, el reto no solo era técnico. Su mente estaba plagada de dudas sobre cómo abordar la situación. ¿Qué se diría? ¿Cómo se persuadiría a los demás sin que se sintieran atacados? Pensaba mientras organizaba documentos en su escritorio. Cada hoja que tocaba parecía convertirse en un recordatorio de lo que estaba en juego. En ese momento, su supervisor se acercó a su mesa. Sofía, ¿puedes preparar una presentación sobre el próximo evento?, le pidió. Mientras le respondía, una idea comenzó a gestarse en su interior. Si lograba enlazar la presentación con los desafíos emocionales que enfrentaban, podría crear un espacio donde sus colegas no solo escucharan, sino que también se involucraran en la verdad. Claro, me encantaría, respondió, sintiendo que podía utilizar esta oportunidad para sembrar la semilla del cambio en el ambiente laboral. Al finalizar la jornada, regresó a casa con un principio claro. El trabajo en equipo no era solo una cuestión de tareas, sino de crear confianza y comprensión. Necesitaba organizar una reunión con Valentina y sus otros compañeros. Si ellos comprendían la gravedad de la situación, tendrían el apoyo necesario cuando llegara el momento de acercarse a la familia de la torre. En la siguiente semana, se organizó el encuentro. Sofía preparó un esquema en el que incluía no solo hechos y cifras, sino también historias que conectaban emocionalmente con cada uno. Cuando llegó el día, se sintió como si estuviera en la cúspide de un precipicio. Cada presentación debería estar impregnada de su pasión, porque eso podría hacer la diferencia. Al enfrentarse a sus compañeros, la determinación se apoderó de ella. Nos hemos estado enfrentando a una realidad compleja, una que no solo afecta a nuestro entorno, sino también el futuro de los niños, comenzó, dejando que su voz resonara con la causa que defendía. Compartió ejemplos de compromiso, observando cómo el interés de sus colegas se avivaba. Comenzaron a comprender la necesidad de actuar, y pronto se formó un diálogo vibrante. A medida que el encuentro progresaba, Sofía observó destellos de transformación en sus compañeros. Se dieron cuenta de que todos podían contribuir a la verdad de un modo u otro. Tal vez no se trataba solo de ellos enfrentándose a la familia de la torre, sino de una acción colectiva que parecía filtrarse en el aire. La adrenalina fluía en sus venas. Había logrado lo que se propuso, no solo expuso el problema, sino que activó a los demás en torno a una causa. El miedo que pesaba sobre su corazón se desvanecía cada vez más. Sin embargo, en la parte más profunda de su mente, la preocupación persistente sobre la inminente confrontación con la familia de la torre seguía acechando. Al salir de la reunión, tomó un respiro profundo, sintiendo que había dado un paso significativo hacia adelante. Ella misma se había desnudado de sus dudas y había encontrado fuerza en la comunidad que estaba formando, pero una pregunta seguía en pie. ¿Sería suficiente lo que habían construido para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Regresó a casa con la certidumbre de que el momento de la verdad se acercaba. La idea de confrontar finalmente a la familia de la torre se espesaba en su mente, anticipando la intensidad de lo que eso implicaría. En su interior se debatía entre la esperanza y el miedo, sin saber que el verdadero desafío apenas había comenzado. Mientras se reflejaba en el espejo esa noche, el rostro de Sofía se iluminó con determinación. No hay vuelta atrás, murmuró para sí misma. La verdad estaba llamando, pero la respuesta que debía darle podría acarrear consecuencias inesperadas. Su viaje estaba lejos de concluir, y cada paso que daba la acercaba más a una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban.
La mañana siguiente, Sofía despertó con un torbellino de pensamientos que la mantenían inquieta. Mientras preparaba el desayuno, su mente revisaba cada palabra de la reunión del día anterior, analizando las reacciones de sus colegas, sus miradas, sus gestos de asombro que interpretó como un signo de apertura. Sin embargo, cada vistazo a su propio reflejo también le recordaba la responsabilidad abrumadora que había asumido. Al llegar a la oficina, la atmósfera parecía más pesada que nunca, como si todos estuvieran conscientes del cambio que se avecinaba. Al abrir su laptop, un mar de correos aguardaba su atención, pero ningún asunto podía quebrantar su enfoque en la verdad que debía enfrentar. La confrontación con la familia de la Torre se avecinaba, y no solo era un desafío profesional, era una prueba de su propio ser. Con el corazón acelerado, se dirigió a una esquina tranquila de la oficina. Necesitaba claridad. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las historias de los niños y las injusticias a las que estaban expuestos. En su mente, cada historia era un ladrillo en la estructura de su resolución. «Debo seguir adelante», se susurró. Sería fácil dejarse llevar por la duda y el miedo, pero había una voz más fuerte brotando dentro de ella, la voz de la razón que abogaba por el cambio. Empezó a anotar sus ideas, desarrollando un esquema para estructurar la reunión donde se confrontaría a la familia. Táctica y empatía, se dijo. El conocimiento y la conexión emocional serían sus armas más poderosas. Se propuso tener una presentación que no solo presentara hechos, sino que también encerrara el dolor y la esperanza de aquellos a quienes habían decidido ayudar. A medida que soplaba el viento del cambio, Sofía decidió que no bastaba con hablar solo de los niños. Era fundamental mostrar la cara humana de la situación, incluir a sus compañeros en la narrativa, involucrándolos en un relato que les hiciera sentir parte de algo más grande. Tenía que pensar en una forma de activar su empatía y propulsar la acción, que las emociones se convirtieran en su aliado, y no en un obstáculo. Durante el almuerzo, se reunió de nuevo con Valentina y algunos compañeros que se mostraron receptivos. La conversación giró en torno a los enfoques de comunicación que podrían sumar fuerzas en la reunión con la familia de la Torre. Sofía exploró las debilidades que había identificado en sus argumentos anteriores. La clave será anticiparle sus reacciones, comprender su forma de interactuar, argumentó. En un momento de claridad, comenzó a esbozar el perfil de la familia, sus intereses y motivaciones. Cada detalle era vital, sabía que necesitarían sustentar cada argumento en un enfoque pragmático, al tiempo que mostraran vulnerabilidad. Esa tarde, las horas pasaron velozmente. A medida que se acumulaba la presión, la incertidumbre se transformó en determinación. Sabía que la forma en que comunicara su mensaje sería elemental. El miedo, en su esencia, continuaba acechando, pero comenzaba a sentirse empoderada por la preparación. Al regresar a casa, un improvisado mural de héroes anónimos adornaba la pared del salón, un recordatorio de por qué todo esto valía la pena. Tras cada nombre que trazó, se sintió cada vez más comprometida. Mira hacia abajo en su escritorio y, al lado del espejo, vio el reflejo de una mujer capaz de transformarse y de transformar su entorno. Pero, ¿acaso esto sería suficiente para sostener una conversación con los de la Torre, personas que siempre habían tenido todo bajo control? Mientras la noche caía y la incertidumbre comenzaba a amedrentarla, se preguntó si había alguna clave que aún no había considerado. ¿Estaba preparada realmente para el enfrentamiento? La respuesta permanecía nebulosa, una sombra de dudas persistentes, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado de un conocido, revelando algo que cambiaría la perspectiva de Sofía. La pregunta resonó en su mente, vibrante y provocadora: ¿qué información podría poner en jaque a la familia de la Torre? Sofía se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla reflejando la mezcla de ansiedad y expectativa que inundaba su pecho. La notificación del mensaje parecía ser un oasis en su desierto de incertidumbre. Con manos temblorosas, abrió el correo y se encontró con un artículo compartido por un antiguo compañero de trabajo. El titular era provocativo:
increíble revelación, niñera expone un escandaloso engaño en plena preparación de una boda de lujo. A medida que leía, su corazón se aceleraba. La historia narraba cómo la niñera de la familia de la Torre había presentado pruebas de maniobras poco éticas por parte de los padres, incluidas acciones que socavaban la integridad de varias instituciones benéficas. Sofía sintió que una chispa de esperanza iluminaba su mente, pero también una nube de prudencia la envolvía. ¿Podía este descubrimiento ser su carta de triunfo o, en su lugar, una distracción peligrosa? Decidió profundizar en el tema. Comenzó a investigar meticulosamente sobre la niñera y sus alegaciones. La información parecía sólida, respaldada por testimonios de personas cercanas a la familia. Comenzaba a vislumbrar un camino, un ángulo que podría no solo dividir a la familia sino también abrir un diálogo en torno a la ética en la responsabilidad social que ellos desestimaban. Sin embargo, el peso de la decisión que enfrentaba empezaba a abrumarla. Sofía se sentó nuevamente en el sofá, apoyando la cabeza en las manos. La revelación era un arma de doble filo. El uso de este escándalo personal podría ponerla en la línea de fuego, al arriesgar su credibilidad y reputación frente a sus colegas. ¿Vale la pena utilizar un ataque personal para llegar a una solución? Reflexionó sobre sus valores y sus objetivos. La lucha por aquellos niños seguía siendo el norte en su brújula y, sin embargo, las repercusiones de cada acción pesaban como piedras. Mientras la noche avanzaba, su mente oscilaba entre las ganas de exponer el engaño y la necesidad de mantener el enfoque en lo que realmente importaba. ¿Acaso la polémica le restaría valor a su misión? Sofía sabía que estaba a punto de cruzar una línea que podría transformarla, no solo profesionalmente, sino también moralmente. La decisión no necesitaba solo ser estratégica, debía ser coherente con la visión que tenía de sí misma y del legado que esperaba construir. Al final, la inseguridad inicial que sentía se estaba transformando en un dilema inminente. Si decidía enfrentarse a los de la Torre con esta información, tendría que estar lista para las repercusiones, para los ataques que inevitablemente vendrían en forma de presión y manipulación emocional. Buscar la verdad era un camino solitario, pero era el camino que había elegido. Se dio cuenta de que su papel no consistía solo en desafiar a la familia, sino también en prepararse para cualquier eventualidad. Sofía comenzó entonces a esbozar su estrategia, alineando sus argumentos con hechos sólidos mientras se aferraba a su compasión humanitaria. La presentación debía ser una revelación sobre la familia de la Torre, pero también una mirada introspectiva al cambio que ella misma necesitaba. Justo cuando se sintió lista para dar el paso, una nueva alerta llegó a su celular. Un mensaje de Valentina, que decía, ¿estás preparada para lo que viene? Escuché rumores sobre una reacción negativa de los de la Torre. Ellos no se quedarán callados. El escalofrío que recorrió su espalda le recordó que, efectivamente, su batalla apenas comenzaba. La atmósfera en su pecho se llenó de tensión. Sofía se preguntó qué contraataques podrían lanzar aquellos que una vez consideró invulnerables. Había llegado el momento de enfrentarlo. Sofía tomó una profunda respiración, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que cruzaban su mente. La incertidumbre se convertía en presión, como si estuviera al borde de un precipicio. Cada opción que barajaba parecía arrastrarla hacia un futuro incierto. La investigación la había armado con datos y testimonios, pero en el fondo, su lucha interna era más vital que cualquier prueba presentada. Era un momento de definición. Se sentía en la cúspide de una decisión crucial. Había leído sobre líderes que, como ella, se encontraban frente a dilemas donde el valor y la ética se ponían a prueba constantemente. ¿Qué pasaría si su revelación se volvía un arma que provocaba daños colaterales? El pensamiento la asustaba, más que la propia oposición que podría enfrentar de los de la Torre. Mientras hacía una lista mental de sus prioridades, se dio cuenta de que no se trataba simplemente de un escándalo. Era una oportunidad para encapsular una crítica sobre el papel de la ética en el poder. Sofía tenía claro que su misión era ayudar a aquellos que no podían defenderse.
Estaba dispuesta a correr el riesgo, incluso si eso significaba poner en juego su propia reputación. La idea de un conflicto ético cercano la hizo recapacitar sobre sus valores más profundos. Finalmente, decidió que lo primordial era la transparencia. Sofía empezó a redactar un borrador de sus hallazgos, organizando la información de forma que fuera clara y concisa. Cada palabra tenía que reflejar su determinación y su deseo de justicia. No podía convertirse en el blanco de ataque, sino ser la voz que se alzara por los que habían sido silenciados. En medio de esta labor, un pasado oscuro se asomó a su mente. Recordó un episodio en su carrera anterior que había dejado cicatrices. Había sido parte de un equipo que publicó un trabajo criticando a una autoridad local. La respuesta fue una tormenta de insultos y amenazas. Esa experiencia había impactado su forma de abordar la verdad. Ahora, lo que antes parecía un ejercicio de valentía le generaba ansiedad. El coste emocional de arriesgarse una vez más la dejó pensativa. Sofía sabía que no podría ser la misma menospreciando lo que había aprendido. Necesitaba una estrategia, una línea que no podía cruzar, y la única manera de mantenerse firme era aferrándose a su propósito. Si bien había miradas que la juzgaban, probablemente había quienes verían su lucha como un acto necesario. Con este enfoque renovado, tomó su teléfono y respondió a Valentina. «Cuento contigo, necesito apoyo logístico. Debo estar lista para enfrentar a los de la torre y a lo que vendrá». Mientras enviaba el mensaje, sintió una mezcla de aliento y temor. Era un paso hacia lo desconocido, pero también uno de autodeterminación. Al concluir la conversación, vio su reflejo en la pantalla del ordenador. Se dio cuenta de que había madurado en su forma de enfrentar los desafíos. Se sentía más fuerte, más consciente de su papel. Sin embargo, esa sensación de fortaleza rápidamente fue interrumpida por un mensaje de un colega. «Sofía, reunión urgente. Hay rumores de que la familia de la Torre se está preparando para una respuesta pública. ¿Sabías algo?». El apretón en su pecho se intensificó. Se dio cuenta de que todo estaba por intensificarse y que, en el peor de los casos, sus decisiones podrían llevar a una guerra mediática. La lucha por la verdad y el miedo a salir dañada convergían en su mente. La lucha estaba lejos de terminar, se sentía más viva que nunca, enfrentando dos fuerzas, el impulso por la justicia y el temor ante la represalia. La batalla por su futuro se acercaba rápidamente a su punto de no retorno. El día de la reunión llegó con una intensidad palpable. Sofía se preparó meticulosamente, revisando una y otra vez sus notas y el borrador que había elaborado. Desde que la noticia sobre la supuesta estafa en la familia de la Torre comenzó a circular entre sus colegas, su sentido del deber se había agudizado. No se trataba solo de revelar la verdad, era la oportunidad de convertirse en una voz poderosa en un mundo donde la ética a menudo era sacrificada por el poder. Al entrar a la sala, notó que el ambiente estaba cargado de expectación. Cada rostro parecía en alerta, como si todos tuvieran conciencia de que la discusión podría cambiar el rumbo de sus carreras. Sofía había pasado demasiado tiempo tratando de evitar la atención, pero ahora comprendía que su valor residía en confrontar directamente la injusticia. La dificultad era la presión que sentía por la posible reacción de sus colegas, quienes podrían no estar listos para un escándalo que podría arrastrar a todos. Mientras compartía su investigación, cada palabra que pronunciaba resonaba dentro de ella, como una afirmación constante de su convicción. Sus hallazgos sobre el engaño a través de la boda de lujo revelaban un patrón de manipulación que iba más allá de lo personal. La familia de la Torre había tejido una tela de engaños que afectaba a muchas vidas. La responsabilidad de deshacer ese tejido pesaba sobre sus hombros. No obstante, durante su presentación, una sombra de duda comenzaba a cernirse sobre ella. Los rostros familiares empezaron a adoptar expresiones de incredulidad, algunos, incluso, manifestaron un leve escepticismo. Había acordado con Valentina que la claridad de los datos sería su mejor defensa, pero el miedo al rechazo la atravesó.
La memoria de la reciente experiencia donde había sido atacada por exponer verdades incómodas se instaló en su mente. Se preguntó si su determinación era suficiente para sostenerla en esta nueva batalla. Cuando la reunión concluyó, Sofía sintió que había hecho lo correcto. Sin embargo, la tensión no desapareció. A medida que la gente se dispersaba, un viejo colega se le acercó. Sofía, me preocupa que estés cruzando una línea peligrosa. La familia de la Torre tiene poder y no dudarán en aplastarte si vuelves a meterte en sus asuntos. Las palabras llenas de advertencia le hicieron tomar conciencia de lo que estaba enfrentando. Esta era la cruda realidad de su mundo. No solo luchaba por la verdad, sino que también debía navegar la política de un entorno hostil. ¿Podría seguir adelante sabiendo que su reputación y su bienestar estaban en la cuerda floja? El alma de la verdad contra la presión del conformismo. A la mañana siguiente, mientras preparaba un comunicado para los medios, una parte de ella se sintió tentada a retroceder. Entonces se acordó de por qué había comenzado esta lucha, por todos aquellos que habían sido perjudicados por el abuso de poder y la impunidad. Necesitaba recordar la razón detrás de cada una de sus acciones, de cada paso que daba. En ese momento de introspección, una idea surgió. Decidió que era hora de investigar más a fondo, de armar un caso irrefutable. No podía permitir que la sombra del miedo la dominara, debía convertir esa incertidumbre en su motivación. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero la pregunta permanecía latente, ¿hasta dónde llegaría para destapar la verdad? Mientras formulaba el plan, el sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era Valentina nuevamente. Sofía, necesitamos hablar urgentemente. Ha surgido algo inesperado. La familia de la Torre está tomando medidas. Su corazón se aceleró al pensar en lo que eso podría significar. Tenía la sensación de que las sombras de su pasado y presente estaban a punto de entrelazarse de manera que nunca había anticipado. Sofía respiró hondo, sintiendo como el peso de la decisión que había tomado se convertía en la fuerza que la empujaba hacia adelante. Había pasado de ser una mera observadora de la vida de los de la Torre a convertirse en la artífice de su propia verdad. La información que había descubierto y compartido con Valentina había sido el detonante de algo mucho más grande que ella misma. La determinación ardía en su pecho, y con cada paso, su confianza crecía. Al encontrarse con Valentina, la urgencia de la situación se hizo evidente. Sofía, la familia está montando un espectáculo para desmentir cualquier acusación. Quieren que creamos que estamos solas en esto, dijo Valentina, su voz temblando de ansiedad. Sofía, sin embargo, había decidido que las palabras y la acción irían de la mano. No podemos dejar que nos intimiden. El poder de la verdad está de nuestro lado. Es momento de actuar. En ese instante, una chispa de claridad iluminó su camino. Sofía decidió que no solo defenderían la verdad, sino que usarían el escándalo para reunir evidencia que sirviera como respaldo. Vamos a documentar todo lo que podamos. No solo sobre ellos, sino sobre lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Esto no es solo un acto de justicia, es la oportunidad de generar un cambio. El fuego en sus palabras no solo motivó a Valentina, sino que también le brindó una nueva perspectiva. A medida que se adentraban en su misión, comenzaron a hablar con otros miembros del entorno de la familia de la Torre, recogiendo testimonios y evidencias que reforzarían su posición. Sofía se convirtió en una investigadora decidida, sintiendo el poder de reescribir su historia en cada paso. La transformación fue monumental, su esencia como periodista emergía de nuevo, complementada por su voluntad inquebrantable de luchar no solo por su futuro, sino por el de aquellos que dependían de la verdad. La culminación de ese arduo trabajo se acercaba. El día de la boda de Valentina llegó, un evento que debería haber sido festivo, pero que se había convertido en una plataforma para la revelación. Estamos listas. Debemos aprovechar este momento para exponer lo que hemos descubierto, le dijo Sofía a Valentina mientras ambas contemplaban el bullicio alrededor. La sala desbordaba opulencia,
pero Sofía podía ver más allá de los adornos, el eco de la verdad resonaba en cada rincón. Despojada de miedo, decidió que la palabra era su mejor arma. De repente, frente a todos los invitados, vinculados entre sí por la riqueza y la ostentación, se levantó y tomó el micrófono. Familia de la Torre, amigos, esto no se trata solo de una celebración. Esto se trata de transparencia, de ética. Hemos sido testigos de un engaño que no podemos permitir que continúe. Su voz resonó, y los murmullos iniciales se convirtieron en silencio expectante. La valentía de Sofía se reflejaba en la mirada de Valentina, quien la apoyaba desde el fondo, lista para unirse a su misión. No podemos quedarnos calladas más tiempo, ya no más. La mirada de la familia de la Torre se endureció, pero la atmósfera estaba cargada de energía renovada, una conexión palpable entre Sofía, Valentina y aquellos que elegían no callar. La verdad estaba en movimiento y ni la riqueza ni la influencia podían detenerla. Al día siguiente, la noticia del escándalo inundaría los medios. Ambos, Sofía y Valentina, se convertirían en voces visibles de la lucha por la verdad y la justicia. Sofía había demostrado que, frente a la intimidación y el poder, la integridad y la valentía pueden abrir caminos. Al mirar atrás, entendió que su viaje no solo la había convertido en una mujer empoderada, sino que también había restaurado su fe en sí misma. Sofía no era solo una niñera atrapada en una vida que no deseaba, ahora era una voz influyente, una mujer que había conquistado no solo sus miedos, sino también había reescrito su lugar en el mundo. Con una sonrisa de satisfacción, supo que su madre estaría orgullosa. La verdad que había aprendido a abrazar y defender la había llevado a realizarse como la mujer que siempre había querido ser. Ahora tenía confianza, reconocimiento y una dirección clara, y lo mejor de todo, había logrado cambiar no solo su vida, sino también la de otros, a través del valor de ser sincera. Este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar esta misión de verdad. Comenten sus emociones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.